Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Hoy esta sesión se va a llamar Economía Circular Aplicada y casos reales para conectar con recursos y territorio. Un granet. Este webinar está en marco del proyecto, que se enmarca en el marco del proyecto Circulink. Circulink es un proyecto financiado por el marco de las USAI, que son las agrupaciones empresariales innovadoras. Estas son las ayudas, si no las conocéis, del Ministerio de Industria y Turismo, que van orientadas a impulsar proyectos de innovación entre clústeres y empresas y entidades. Y Circulink es un proyecto que desarrolla una plataforma digital inteligente que para conectar a temas de economía circular, concretamente conecta a materiales, agua, energía y logística. Y para conectar estas vertientes para empresas, administraciones y territorio. Segundo. Vale, el contenido de esta sesión se está enfocado en economía circular. Sabemos que la economía circular está en todas las vertientes de, de la economía. Sabemos que la idea circular ya existe, pero no siempre están conectados unos vertientes con las otras. El reto que tenemos nosotros ahora es conectarlos, ordenarlos y convertirlos en oportunidades reales para ser competitivos. Durante esta sesión se ha enfocado que vamos a tener distintos casos de uso de economía circular y para ver un poco pues los distintos temas donde se aplica hay economía circular. Y el primer tema va a ser el tema de materiales, concretamente un marketplace circular. Después pasaremos en temas de agua, como la reutilización y trazabilidad de agua es importante. Después pasaremos a la energía, concretamente temas de comunidades energéticas de autoconsumo compartido. Finalmente tendremos un tema de logística circular y movilidad compartida, que es otro elemento clave para los intercambios sean circulares. Y ya por acabar, haremos un bloque más transversal de cómo la tecnología, es decir, tanto la inteligencia artificial como la visualización geoespacial, tiene un componente muy importante en esto, para recopilar estos datos y para visualizarlos, y cómo esto se ha juntado para la presentación de la plataforma Circulink, que hablaremos, y es una plataforma donde incorpora estos diferentes vertientes y lo une todo para tenerlo todo más controlado. Yo doy paso ya a Magda de Go Zero Waste para que explicará el primer caso de uso. Magda, te paso la palabra. Gracias, Albert. Buenos días a todos. Gracias por conectaros. También gracias al proyecto por darnos la oportunidad de ser parte de él. Yo me llamo Magda Cebrián, soy cofundadora de Go Zero Waste. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, lo correcto. Vale, de acuerdo. Nosotros participamos en el proyecto en la vertical de materiales. Y lo que hemos contribuido a desarrollar es el módulo de materiales y el marketplace de la plataforma Circulink. Entonces, yo voy a presentar ahora un par de casos. La plataforma no son casos de la plataforma, son casos externos que nos ayudan a explicar un poco la voluntad del proyecto y cómo se está haciendo con dos materiales concretos. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Primero de todo, un poco plantear esta idea tan sencilla pero también tan importante, ¿no? Que en un contexto de intentar implementar la economía circular en residuos industriales, lo importante es cambiar esta visión sobre los residuos y pensar que al final son recursos sin conectar. E individualmente las empresas lo que piensan es en que su actividad genera residuos y que estos residuos son algo a gestionar. Una de las cosas que estamos intentando cambiar con proyectos como este, que incluyen un componente importante de simbiosis industrial, es cambiar esta mentalidad, porque al principio lo que empezamos siempre es con cambiar mentalidades, de pasar que los residuos no son algo a gestionar, sino unos recursos y toda la relación
que debemos cambiar con ellos. Entonces, siguiente diapositiva. Al ver. Como también soy la primera a presentar, quiero mencionar brevemente la importancia de la jerarquía de los residuos en temas de residuo cero y economía circular. Y es que antes que nada siempre se tienen que abordar aquellas estrategias que nos permitan reducir y prevenir la generación de este residuo de distintas maneras, desde el ecodiseño y el rediseño de todos los procesos productivos. Eso es lo que va a afectar más a que al final del proceso no haya residuos y que lo que tengamos son recursos 100% aprovechables. Esto siempre es, digamos, que el objetivo principal. Y entonces, cuando hemos repensado y rediseñado estos procesos, estos productos y servicios, detectamos un poco que cómo podemos aprovechar al máximo estos elementos que se han generado al final del proceso o durante el proceso. Pues bien, solo brevemente pues mencionar, ¿no?, que el objetivo amplio de la economía circular es eliminar el concepto mismo de residuo y que nada se vaya no solo a vertedero, sino también a incineración. Y aquí podríamos entrar en un debate amplio entre si incineración sí o no. Como mínimo nosotros desde nuestra empresa siempre intentamos evitar todo aquello que se envía a incineración, porque al final si algo se envía a vertedero o a incineración, lo que estamos haciendo es desechar o destruir unos materiales que si consideráramos el proceso de otra manera serían aprovechados infinitamente o el máximo de tiempo posible. Así que por eso propongo esta parte de que el uso cíclico de los recursos es muy importante y que tiene que pensarse desde un origen, porque si no, al final lo que vamos haciendo un poco es intentar sortear la situación y poniendo parches. Y que por tanto intentar que eso también es un concepto que quizás mucha gente lo tiene ya muy considerado, pero que el reciclaje forma parte de la economía circular, pero está, digamos, al final del proceso, a la parte más baja de la pirámide, que lo que tenemos que intentar siempre es aprovechar y recircular estos materiales al máximo. Dicho esto, que siempre es un punto importante, vamos a ver un par de casos que tenemos cerca, aquí en la península ibérica. Si vamos al primer caso, por favor, Albert, pasa la diapositiva. Un caso muy conocido es el de Heineken, que tienen varias fábricas aquí en España, no solo de la marca Heineken, sino de otras marcas. Ellos han creado un caso de uso muy interesante que no es exclusivo de ellos como marca cervecera, pero que es muy conocido, que es el aprovechamiento del bagazo y de la levadura de residuos del proceso de fabricación de sus productos. Han conseguido canalizar estos subproductos a industria ganadera y agrícola local de sus diferentes fábricas en España para que se aproveche ya sea como pienso de alimentación animal o como abono, como y el vinagre de cerveza en el caso de la fabricación de cervezas sin alcohol. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que residuos anteriormente considerados de bajo valor se convierten en un recurso con valor económico y con salida comercializable para otras industrias. El impacto no es solo un menor residuo, una mayor circularidad local, el aspecto local es muy importante, sino también una generación de valor económico para todo el ecosistema. Vemos que diferentes casos de simbiosis industrial ya existente ponen muy el foco en que esta circulación de materiales se haga de manera local, también para evitar el transporte y el movimiento de estos recursos a diferentes partes del país o del mundo, con el impacto que esto supone de transporte y, y por eso también este caso me parecía interesante de introducir como punto número uno. Tengo un segundo caso, brevemente, que me toca a mí más de cerca, que es
En Barcelona concretamente, desde hace tiempo que el puerto de Barcelona tiene un proyecto amplio de innovación en el que quiere incluir a los diferentes actores y empresas de su ecosistema, y está en marcha actualmente un proyecto para aprovechar los residuos plásticos que generan las empresas del entorno y generar esta colaboración entre empresas del puerto y de su entorno cercano para convertir estos residuos plásticos que se generan a toneladas en un entorno tan potente como es un puerto, y aprovecharlas ¿para qué? Para hacer o bien balas o pellets. Incluso no solo que estos productos sean comercializables, sino que también sirvan para generar productos concretos que se necesitan en el propio ecosistema. Con esto que conseguimos una reducción de la huella ambiental, y mayor colaboración entre las empresas del puerto y menor dependencia, en algunos casos, de la necesidad de compra de plástico virgen. Sí, pues, hay información publicada, aquí no nos extendemos, pero pues vemos dos casos de uso diferentes que nos muestran un poco el potencial de conectar las empresas. Ya voy acabando. Finalmente, siguiente diapositiva. Aquí brevemente he introducido un gráfico disponible que ha facilitado el puerto sobre un poco este flujo de materiales. Es complejo organizar estas empresas, todos lo sabemos. Y bueno, siguiente diapositiva. Para cerrar brevemente, lo que estamos haciendo nosotros dentro del proyecto Circulink es aportar en la parte de la plataforma que muestra el marketplace de materiales. Aquí, por ejemplo, veis una muestra de cómo sería la ficha de un material que podría subir una empresa, en este caso un plástico PET. Vamos al siguiente diapositiva. Para que este matching entre empresas funcione, lo que necesita es que haya un lenguaje común. Y eso es lo que hemos estado trabajando. Siguiente diapositiva, que no me quiero extender. Este lenguaje común se traslada en una taxonomía, porque quizás, aunque dentro del marco europeo la definición de residuos está muy bien establecida con códigos, después puede pasar que diferentes empresas tengan un lenguaje ligeramente diferente para hablar de sus residuos y de sus recursos. Entonces, siguiente diapositiva. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar una taxonomía común que no deja de ser un lenguaje compartido, para que cuando las empresas suban los elementos a los que quieren dar salida en la plataforma, pues sea bajo un mismo lenguaje. El proceso de subida es muy simple, con varias categorías, también tiene una imagen, y ya acabamos con la siguiente diapositiva. Básicamente lo que hemos creado es esta taxonomía donde hay categorías y subcategorías, estado del material, si es un producto, un subproducto, un residuo valorizable, de qué lado del mercado estás, si ofreces un material, si buscas material o ambas cosas, y después atributos como cantidad, precio, localización y si dispones de certificados ambientales o de sostenibilidad. Y todo esto alineado con otro elemento muy importante dentro de la normativa europea actual, que es la alineación con el Digital Product Passport. Y ya está. Básicamente esta es nuestra parte, no me extiendo más. Y la última diapositiva. Bueno, esto es un poco cómo se ve el marketplace ahora mismo, y cómo se verían las fichas de los distintos productos. Y ahora sí, última diapositiva. Em, el objetivo al final del proyecto es que el residuo de una empresa se convierta en un recurso para otra bajo un lenguaje común, alineado con el pasaporte digital europeo, y también que se hable con los otros recursos dentro del proyecto, no solo materiales, sino agua, energía y logística, como vamos a ver en los siguientes casos de uso y las siguientes pymes participantes. Así que aquí acabo mi parte, le doy
paso a Cristina Fábregas de Aigües de Sabadell para que pueda hablar de la vertical de agua. Gracias a todos. Gracias, Magda. Buenos días. Mi nombre es Cristina Fábregas. Soy la responsable de digitalización y soporte operativo de Aigües de Sabadell. En nuestro caso, evidentemente, vamos a hacer foco al recurso agua, ¿vale? Lo que os vamos a explicar, si pasas la diapositiva, Albert, os vamos a explicar el uso del agua regenerada en nuestro municipio, en Sabadell. Nosotros disponemos de 2 depuradoras de aguas residuales. En una de ellas disponemos de un terciario, de una ERA, de una estación regeneradora de agua, de la que obtenemos agua de máxima calidad y seguridad sanitaria, que como sabemos el nuevo Real Decreto, bueno, nuevo, no tan nuevo, finales de 2024, categoriza como A+, ¿vale? Y tenemos usos concedidos, o los usos concedidos que tenemos para este agua regenerada, es el uso doméstico, el uso industrial, excepto el alimentario, que tiene unos requerimientos mucho más extensos, el riego público y privado, baldeo de calles y todo lo que son sistemas contra incendios, ¿vale? Esos son los usos que tenemos concedidos para ese agua regenerada que obtenemos de un tratamiento de alta calidad, o un tratamiento del que obtenemos que es un MBR y una desinfección, ¿vale? Y de ese MBR y desinfección tenemos esos usos que os comentaba, esos potenciales usos, ¿vale? Tienes tu colaborador también. ¿Cómo tenemos ese acceso a agua regenerada para terceros? ¿Vale? Podemos disponer o se puede disponer de ese agua regenerada de alta calidad a través de un surtidor. Como veis en la imagen de abajo, tenemos un surtidor en la instalación, en la que vienen camiones cisterna y cargan esos camiones para poder dar cualquiera de esos usos que os hemos comentado por el que tenemos la concesión, o a través de una red, ¿vale? A través de una red en el polígono de Sant Pau de Riu-Sec, ¿vale? Ahí sí que os decimos que Aigües de Sabadell es pionera en tener esa doble red, una red de agua potable y una red de agua regenerada. Tenemos todo un polígono industrial que se está abasteciendo de esa red de agua regenerada, en el que cada vez hay más uso. Como veis, ha habido un incremento este 2025 o el pasado 2025 del 12% respecto al consumo que se hizo en 2024. El 50% del consumo de agua de ese polígono ya es de agua regenerada, con lo cual estamos dando otra vida a ese agua que antes no se le daba, ¿vale? De esa recircularidad o recircularidad que le estábamos diciendo. Y el uso principal de ese agua es agua sanitaria, ¿vale? Tenemos varias industrias que están usando ese agua como agua sanitaria. Si pasas a la siguiente. Aquí deciros que además de ese polígono industrial que estaría situado, como veis, bueno, si veis mi cursor, donde pone la EDAR de Riu-Sec, que está más o menos en medio de la imagen, esa red que tenemos actualmente de agua regenerada, ya hemos hecho toda una canalización hacia un depósito que está al norte del municipio para poder extender esa red de agua regenerada a otra zona donde hay mucho riego de zona urbana, de zona verde. Además, también la ordenanza nos obliga a las nuevas construcciones a tener un sistema de aprovechamiento de agua, de las aguas grises, ya sea propiamente en el propio edificio o alimentándose de agua regenerada si dispone de red en esa zona, con lo cual aquí tenemos un impulso importante a nivel legal y a nivel de municipio. En esa zona hay también mucha nueva construcción, no solo de industrias, sino también, sobre todo, de domicilio. Y nuestra idea es seguir expandiendo a toda esta línea que veis de color liláceo, que da la vuelta al municipio, que es donde están mayormente los polígonos industriales, y que se pudieran abastecer de ese agua regenerada. ¿Por qué? Pues porque al final lo que estamos intentando es que nuestro municipio sea más resiliente, que Sabadell sea más resiliente,
que la necesidad de agua potable o de agua de consumo humano se reduzca, quitándole esos usos que podamos tener a través de otro tipo de agua, como sea el agua regenerada, y de esta manera darle realmente el uso de agua potable o de agua de consumo humano realmente allí donde es necesario, ¿vale? Además de ese proyecto de Sabadell Aigua Circular, que lo que intenta es eso, hacer un uso más resiliente del agua, también estamos haciendo exportación o está en proyecto exportación a otros municipios. Como veis, la idea es exportar el agua que estamos generando en ese tratamiento terciario que os decía, en esta era de Sant Pau de Riu-Sec, exportarla a través de un proyecto que tenemos con el área metropolitana de Barcelona a Cerdanyola del Vallès, a Bellaterra, a otros municipios cercanos en el que le puedan dar un uso a ese agua, sobre todo para riego de zonas verdes, y también en otros municipios cercanos como Santa Perpètua, Polinyà. Es decir, estamos trabajando para poder dar el máximo uso o el máximo aprovechamiento de ese agua de alta calidad que tenemos en Sabadell, en el terciario, para que se pueda ser usada en otros municipios. ¿Vale? Con esto, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Aprovechar al máximo ese recurso, es decir, el recurso de agua de consumo de boca que sea realmente para el uso que se necesita, y otros usos que son necesarios pero no necesitan de esa máxima calidad, que sería de agua de consumo de boca, los podamos obtener a través del agua regenerada o del agua no potable freática, es decir, de otros orígenes. ¿Vale? Con eso daría paso a Sergi, que está trabajando con nosotros en Sabadell en un proyecto, el Aguarix, del que los hará una explicación. Muchas gracias. Sergi. Sergi, no te oímos. No, disculpa, no, aún no. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Vale, vale, perdón. Vale, pues bueno, esto agradecer a Cristina la presentación, ¿vale? Os comentaba y os voy a presentar un proyecto que es el Aguarix, ¿vale? Que tiene como objetivo dar soporte a nivel de I+D a la implementación de estas redes de agua regenerada. ¿Vale? Comentaba que en el caso de Sabadell sí que es un caso muy pionero, pero que por temas de dificultades técnicas o de otro tipo, pues sí que este modelo de redes de agua regenerada pues no es muy presente en entornos urbanos. ¿Vale? Un poco os explico desde el inicio. El objetivo del consorcio del Aguarix era dar herramientas para poder evaluar de manera cuantitativa los beneficios del uso de agua regenerada. En este caso, Aguarix surge de un proyecto previo, que era el REWAT, que se basaba en el desarrollo de algoritmos para poder hacer una planificación lo máximo eficiente posible espacial para poder diseñar el trazado de estas redes de agua regenerada. Y se hacía un poco pues una previsión, ¿no?, de implementación de sensórica para controlar la calidad. O sea que Aguarix parte de un punto inicial, que sería el disponer de unos algoritmos, pero solo a nivel de distribución de la red. A partir de ese punto, el proyecto avanza trabajando por dos líneas, que sería la implementación física real de sensores para controlar la calidad en continuo, la transmisión de datos de manera cibersegura. Aquí también se ha tenido en cuenta pues, la parte de ciberseguridad en la toma y transmisión de datos, y la parte también de desarrollar un gemelo digital que permita pues, anticipar variaciones del funcionamiento de la red. ¿Vale? Es un proyecto colaborativo con distintas entidades del mundo de la investigación, empresas. Es un consorcio pues,
con distintas experiencias, ¿no? y perfiles, y un poco el objetivo es este, desarrollar y validar en esta red de Sabadell, que ya os ha comentado Cristina, esta herramienta, ¿vale? Para poder ayudar a las operadoras, ¿no? A implementar nuevas redes a futuro, ¿vale? Y era un poco pues la idea general de proyecto desde una parte más de I+D, ¿vale? Y ahora, a ver si pasas a la siguiente. Pues ya está, hasta aquí la parte de agua y ahora ya entraríamos en el vertical de energía y ya cedo la palabra a Lucía. Gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Lucía Cano del Departamento de I+D de ENDEF. Nosotros, entre otras cosas, nos dedicamos a impulsar comunidades energéticas aquí en el territorio aragonés, que es un poco de lo que os voy a hablar en este webinar. Y puedes pasar al ver si quieres. Vale, pues las comunidades energéticas son entidades normalmente constituidas como asociaciones o cooperativas que permiten a los ciudadanos producir, consumir, almacenar y vender energía renovable de forma colectiva, democrática y compartida, que permite un poco a la ciudadanía acercarse a la energía, pues ser partícipes de la transición energética y construir comunidades más resilientes energéticamente hablando. Aunque a priori no esté el tema de la energía tan relacionado, la asociación no sea tan clara pues como en materiales o agua, como han explicado mis compañeros, en cuanto a temas de economía circular, realmente sí que varios de los objetivos de estas comunidades energéticas están directamente relacionados con los principios básicos de circularidad y sostenibilidad, y en este caso pues serían maximizar el autoconsumo, es decir, aprovechar toda la energía o al máximo de toda la energía que se está generando, minimizar por tanto los excedentes, y además que es un consumo energético local en un radio que hasta hace poco era de 2 kilómetros y ahora se ha ampliado a 5, pero sigue siendo un consumo muy local. Este es un poco según el informe de CODES realizado el año pasado, pues el panorama nacional, que hay más de 800 iniciativas de este tipo en España. Cataluña lidera estas iniciativas en cuanto a números, aunque Navarra, País Vasco y Extremadura también, en cuanto a teniendo en cuenta el número de habitantes, pues también tienen gran cantidad de proyectos. Puedes pasar si quieres, Alberto. Vale, pues nosotros enfocado o enmarcado en este contexto de nuevas comunidades energéticas que están apareciendo cada vez más en España, planteamos un modelo de pasaporte digital asociado a una comunidad energética, que sería un poco usar el modelo de pasaporte digital de producto que ya existe y está muy extendido, pero aplicado a una comunidad energética. Estos pasaportes lo que nos dan es una información cualitativa y cuantitativa del estado de la comunidad, o una visión global de la comunidad energética. Pues el nombre, la ubicación en la que se encuentran, el número de miembros que participan en esa comunidad y datos de la energía que generan y consumen. Nos parecía muy interesante incorporar los perfiles tanto de consumo como de generación horaria, medios de una comunidad, para hacerse una idea, ¿no? de cómo produce y cómo consume esa comunidad. Esto creemos que es una herramienta que puede ser muy útil para conectar a tanto comunidades energéticas existentes con usuarios que estén interesados en unirse a alguna de ellas o que estén buscando formar parte de alguna de ellas, ¿no? Porque así te puedes hacer una idea de cuánto se está produciendo, si tu perfil de consumo o tu usuario pues encajaría en estas comunidades o no. Y pues enmarcado en este tema de circularidad, creemos que es muy importante esta conexión entre usuarios y comunidades. Los datos de consumo eléctricos que mostramos en estos perfiles, en su mayoría los obtenemos de Datadis, que es un servicio que reúne todos los datos de las eléctricas de las distribuidoras de España. Entonces permite, a través de una API, acceder fácilmente a los consumos horarios de todos los usuarios. Y puedes pasar.
Vale, entonces para conseguir el objetivo de maximizar este autoconsumo de energía de la comunidad energética y minimizar por tanto los excedentes, es necesario hacer un buen reparto de la energía que se está generando lo más ajustado posible para intentar aprovechar al máximo toda la energía. Esto se hace a través de los coeficientes de reparto, que básicamente son un porcentaje que se asigna a cada uno de los miembros de la energía que se genera. Estos porcentajes están previamente fijados y acordados por todos los miembros de la comunidad y pueden ser fijos anuales, fijos horarios y dinámicos, aunque esta opción aún se está legislando en España y no está en desarrollo, no está puesta en práctica. Y para este proyecto nos hemos centrado en la opción de los fijos horarios optimizados porque creemos que pueden ayudar a minimizar, como hemos dicho, esos excedentes al ser un reparto mucho más ajustado entre los miembros. Para ello, aprovechamos esos datos de Datadis que obtenemos de los consumos horarios reales de todos los usuarios, de miembros de la comunidad energética, y trabajamos con las 8.760 horas que tiene un año completo para que no sea tan engorroso, para que sea un poco más fácil realizar los cálculos de los repartos. En este caso hemos usado pues, unos algoritmos de Machine Learning que se llaman análisis de componentes principales para intentar transformar esas 8.760 horas de cada usuario en perfiles tipo, de forma que podemos identificar patrones de consumo, incluso tipos de consumidores, lo cual es muy importante con lo que hemos comentado antes de conectar comunidades y usuarios porque permite identificar qué consumidores podrían ser complementarios con otros y por tanto maximizar aún más ese autoconsumo, que es un poco el objetivo, ¿no?, de estas comunidades energéticas. Eh, y bueno, por último, mostraros un par de casos de éxito con los que tenemos relación y trabajamos, que son Luco de Giloca en Teruel y Garesbide en Navarra, que son comunidades energéticas de bastantes miembros que están funcionando a día de hoy y autoconsumiendo su energía renovable. Y esto sería todo por nuestra parte. Y doy paso a Nuria Blanco de Las Rozas Innova. Muchas gracias, Lucía. Bueno, pues nosotros vamos a empezar con el bloque de logística. Las Rozas Innova es la empresa municipal del Ayuntamiento de Las Rozas y aquí en Circulina aportamos nuestra visión como organismo público y cómo puede ayudar un organismo público a todos los temas de logística aplicados a la economía circular. Siguiente diapositiva. Para ello vamos a comenzar contándoos un proyecto en el que trabajamos hace un año y que ha sido un poco la base para los casos de uso que tenemos aquí puestos en Circulink. Bueno, este es un proyecto llamado Lucid, es un proyecto cofinanciado por el EIT y Urban Mobility y que lo que quería era optimizar la distribución urbana de última milla con un planificador de rutas de reparto llamado Rutal for Drivers. Es una aplicación que es muy útil para, sobre todo, pymes y autónomos, porque lo que te hace es que tú puedes meter dónde están los puntos de entrega y ellos te optimizan esas rutas de reparto. Y ahí trabajamos junto con Praga, cada uno con un caso de uso diferente, y en nuestro caso lo que hicimos fue poner a disposición del proyecto 2 locales comerciales que tenemos Las Rozas Innovas vacíos dentro del municipio, dentro del centro de Las Rozas, para que estos locales pudieran ser y utilizarse como un punto de consolidación de mercancías para testear cómo ese punto de consolidación de mercancías hace que esa optimización de rutas sea mucho más sencilla y que se puedan utilizar para otros usos. Y en el caso de Praga, esta parte estaba más centrada en tema de lockers en diferentes espacios. Siguiente diapositiva. Vale. En nuestro caso, lo que os comentaba, tuvimos esos locales municipales vacíos como ese punto de consolidación de mercancías
Y lo que nosotros queríamos con esto, primero era obtener datos reales sobre la distribución urbana de última milla, que es algo que las ciudades no tienen muchos datos y que por ello la planificación de este tema de logística y de la economía circular aplicada a la logística resulta bastante complejo. Optimización de la planificación urbana, un soporte a la digitalización de los comercios y una aplicación que a día de hoy ya está disponible para su uso, por lo cual para todos los comercios es útil y pueden utilizarla en su día a día. Y siguiente diapositiva. Y con esto, ¿qué estamos aplicando a Circulink? Con todos estos aprendizajes del proyecto Lucid que tuvimos, pensamos que como base a esto era importante y que todo este tema de logística y de movilidad de última milla podría ser muy aplicable a todos los temas de economía circular. Y lo que estamos intentando probar y testear dentro de la plataforma de Circulink es ver cómo una infraestructura municipal, como son los aparcamientos municipales que gestionamos desde La Rozas Innova, puede ser clave para esos nuevos modelos de logística urbana y de economía circular. Lo que estamos probando es que los 4 aparcamientos municipales que tiene La Rozas Innova puedan utilizarse como un punto de intercambio de recursos para que la gente pueda ir allí y dejarlos y utilizarlos. Y además, lo que estamos planteando también es cómo esas infraestructuras claves podrían ser un punto en el que hubiera lockers para esta distribución urbana de última milla, donde la gente pudiera dejar esas mercancías o recogerlas allí y optimizar esa economía circular y también optimizar recursos y mejorar también toda la parte económica y reducir costes para todas las empresas de logística, que sabemos que toda esa parte de intercambio de mercancías es muy importante para ellos. Y siguiente diapositiva. Yo por mi parte termino y ahora dejo a Ceaga que continúe con la parte del vertical de logística que están tratando ellos. Muchas gracias, Noria. Pues yo soy Noelia del Clúster de Empresas de Automoción y Movilidad de Galicia. Y bueno, para complementar esta parte de logística presentada por La Rozas Innova, os voy a presentar brevemente pues, nuestra breve experiencia en el ámbito de la logística compartida, que como veréis pues, está muy alineado con Circulink. Vale. Desde CEAGA pues llevamos muchos años trabajando con las empresas del clúster para mejorar la competitividad logística del sector de automoción gallego y siempre a través de la colaboración entre las empresas. El objetivo logístico siempre lo hemos tenido muy claro, o sea, lo que buscamos es optimizar los costes logísticos, mejorar la eficiencia de las operaciones de transporte y detectar oportunidades de cooperación entre las empresas que, aunque operan de forma independiente, comparten retos muy similares en su cadena de suministro. Entonces, nuestro primer paso dentro de este ámbito fue un estudio estratégico que nos permitió analizar el potencial de la logística compartida dentro del sector de automoción. Para ello, lo que hicimos fue trabajar con información real de las empresas sobre rutas, orígenes, destinos, frecuencias de transporte, volúmenes de carga y distintas tipologías de mercancías para poder identificar oportunidades como la gestión común del transporte, la consolidación de cargas, como puede ser la optimización de rutas o el uso compartido de recursos logísticos. Entonces, a partir de este trabajo inicial, CEAGA creó el grupo de trabajo de logística colaborativa con distintos representantes de las empresas. Este grupo lo que nos permitió fue consolidar un poco la visión más amplia sobre la cooperación logística y en él se abordaron aspectos pues, muy importantes como puede ser la optimización de flujos, la digitalización logística o incluso las nuevas oportunidades vinculadas a la logística 4.0. Con este grupo ya consolidado, pusimos en marcha distintas líneas de actuación. Por un lado, trabajamos en rutas puntuales de transporte urgente que estaban pensadas para dar respuesta a necesidades no planificadas y la idea que teníamos de esta iniciativa era que las empresas pudieran publicar sus necesidades de transporte urgente y que otras empresas pudieran aprovechar las compatibilidades logísticas que tuvieran para eso compartir costes y evitar desplazamientos ineficientes. Y por otro lado, analizamos rutas habituales comunes que tenían las empresas,
Es decir, pues flujos logísticos recurrentes en los que varias empresas pudieran tener orígenes, destinos, frecuencias o volúmenes compatibles. Y en este caso, el objetivo era identificar oportunidades más estables de consolidación de cargas para mejorar la ocupación de los vehículos, reducir costes y bueno, avanzar hacia una operativa pues, más estructurada y compartida. Con todas estas iniciativas pusieron en evidencia que la logística al final es una palanca muy relevante para avanzar hacia modelos de economía circular y que reducimos desplazamientos innecesarios, aprovechamos mejor los recursos existentes y mejoramos la coordinación de las empresas, que al final va a mejorar toda esta economía circular. Pero al mismo tiempo también pusieron de manifiesto algunas limitaciones, como podía ser que la información al final seguía estando bastante dispersa, el análisis de sinergias era muy manual y al final resultaba difícil escalar la colaboración a más empresas, a más recursos y a más territorios. Entonces, aquí es precisamente donde Circulink se alinea bastante con las necesidades de CEAGA y se presenta como una evolución natural de estas experiencias que hemos tenido previamente y se orienta a pues eso, pasar de modelos colaborativos puntuales o manuales a una solución ya más digital, escalable y capaz de hacer viables pues, estos intercambios circulares entre las empresas. Y nada más, doy paso a Juan López de Geoslab que os cuente la siguiente parte. Hola, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Juan López de Larrínzar, represento a Geoslab, que somos una empresa de software, una empresa tecnológica que desarrollamos software especializados en información geográfica. Entonces, nuestra parte del proyecto ha ido por ahí, ¿no? Por el desarrollo de un componente WebGIS que diera ese soporte geográfico a la plataforma. Vale, hemos visto hasta ahora el detalle de las distintas verticales del proyecto y a partir de aquí nos vamos a meter en una parte un poco más técnica en el que vamos a ver en detalle la plataforma tecnológica que hemos desarrollado entre la empresa Focum, que hablará luego, y nosotros, Geoslab, para dar soporte a esa funcionalidad de cada uno de los verticales que hemos visto anteriormente. Vale, el enfoque del proyecto es verdaderamente lo interesante en cuanto a las líneas tecnológicas, porque la plataforma desarrollada está basada en componentes de inteligencia artificial para el desarrollo de esos matchings, de esos emparejamientos que nos van a permitir el satisfacer en cada una de las necesidades de los verticales, pues esos emparejamientos entre los diferentes recursos, ¿vale? En cada una de las verticales con sus determinados criterios. Y esta plataforma basada en modelos de inteligencia artificial pues está potenciada con un componente GIS que también le aporta esa base tecnológica para ampliar las capacidades de la IA con esa capacidad de geolocalización. Así que todos estos análisis y estos emparejamientos que vamos a ver luego en detalle pues están potenciados con esa capacidad geográfica de base, ¿no? El componente que hemos desarrollado nosotros desde Geoslab le aporta esa inteligencia geográfica a la plataforma. Es un componente que, digamos, que trabaja a modo de API, que significa que de alguna manera pues está a nivel de diseño pues desacoplado de ese modelo de componentes de la plataforma, de manera que es capaz de integrarse de manera eficiente en cada una de las verticales. Y si mañana desarrolláramos pues, una vertical diferente, pues el componente WebGIS está diseñado para ser capaz de integrarse perfectamente, ¿no? Y le proporciona, por tanto, a cada una de las verticales sus capacidades para gestionar la información geográfica de base y visualizarla de manera eficiente. Y la información geográfica de base, pues, digamos que evidentemente pues está inherente, ¿no? En cada uno de los recursos y de los contenidos del proyecto, porque al final no deja de ser uno de los datos clave, uno de los datos más importantes a la hora de poder realizar
emparejamientos entre recursos, ¿no? La localización de los mismos es uno de los criterios, en muchos casos limitantes, han ido surgiendo, ¿no? En cada uno de los contextos, en cada una de las verticales que hemos visto antes, pues cada uno de ellos ha ido mencionándolo de manera inherente, ¿no? En cada uno de estos verticales. Bueno, pues nuestro componente, como digo, lo que hace es gestionar esa información geográfica y darle esa capacidad geográfica para que esos modelos de inteligencia artificial sea capaz de realizar esos emparejamientos de manera eficiente, y luego además, muy importante, también nos permite la visualización de todos los recursos. Todos los recursos están perfectamente geolocalizados sobre el mapa y los podemos visualizar de una manera intuitiva, pues sobre el mapa, ¿no? Como ya estamos todos acostumbrados. Y además nos permite aportar funcionalidades clave para algunos de los verticales. Por ejemplo, la generación de rutas, ¿vale? Como vemos en el pantallazo de debajo, que sería un ejemplo de caso de uso para la vertical de logística, pues en el que tenemos un emparejamiento de éxito, digamos, ¿no? Entre un recurso que se recoge, digamos, en una ciudad en concreto y se tiene que entregar en otra ciudad diferente, pues la plataforma es capaz de generar las rutas en tiempo real, pues para poder aportar un criterio realista, ¿no? También aporta funcionalidad para poder gestionar flujos, interesante para otras verticales, como podría ser, por ejemplo, en energía, en el que, digamos, en este caso, el recurso que compartimos no es un recurso que se, vamos a decir, que se transfiera físicamente, ¿no? Como en el caso de logística. Entonces, aquí lo que nos interesa es emparejar unas comunidades con otras, ¿no? Unas que pueden ser emisoras y otras que pueden ser consumidoras, y nos interesa el generar esos emparejamientos. En este caso también hay un criterio de distancia, como comentaba antes mi compañera, ¿vale? Pero en este caso el criterio es precisamente eso, ¿no? La distancia y no el enrutamiento. Así que en cada una de las verticales pues vamos proporcionando esas funcionalidades clave para poder satisfacer las necesidades del recurso en concreto que estamos gestionando, ¿no? Y otra serie de funcionalidades GIS para poder visualizar, luego lo veremos con mi compañera más en detalle, toda esa información sobre el mapa, ¿no? Y poder explorarla y descubrirla de una manera intuitiva, pues por ejemplo haciendo búsquedas o haciendo mediciones o escogiendo la capa base, ¿vale? Vale, pues hasta aquí la parte geo. Ahora le paso la palabra a Sayoa, que complementará el resto de los trabajos tecnológicos de la plataforma, sobre todo la parte de inteligencia artificial. Vale, gracias, Juan. Buenos días a todos. Yo soy Sayoa Carte y vengo de la empresa de Focum, que brevemente dicho es una compañía de microservicios de inteligencia artificial. Entonces, después de haber visto cómo el GIS nos ayuda a entender el territorio, la pregunta sería ¿qué hacemos con toda esta información que venimos exponiendo durante todo el webinar? Porque tener datos está muy bien, pero aquí el verdadero valor aparece cuando somos capaces de convertir esos datos en oportunidades. Y sobre todo, en este caso de Circulink, en oportunidades transversales entre todas las verticales. Y ahí es donde entra la capa de inteligencia artificial. Desde Focum hemos desarrollado esta capa de IA dentro de la plataforma y la idea es muy, muy sencilla. Que la plataforma no sea solo un sitio donde almacenar información, sino que sea una herramienta que ayude a detectar oportunidades que quizás a simple vista no son tan evidentes o costaría más llegar a ellas. Para ello, partimos de una base de datos común, como algunos durante la presentación ya han ido comentando, donde se recoge información procedente de las distintas verticales, tanto de materiales, de agua, de energía, como de logística. Esta base común es quizás el eje central porque permite que todos los datos permite que los datos no queden encerrados o aislados cada uno dentro de su módulo, sino que pueden relacionarse entre sí.
Y como acaba de comentar o presentar Juan, aquí la conexión es el espacio territorial. A partir de ahí, la IA analiza toda esa información que recogemos y busca posibles encajes y devuelve oportunidades explicables y priorizadas de algún modo. Al final, la idea aquí es que no se trate solo de catalogar recursos, como hemos dicho, se trata de relacionarlos entre ellos. Y eso ayuda muchísimo a reducir la complejidad cuando hablamos de todo esto de economía circular. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quería remarcar que lo importante es entender que la IA no toma decisiones por sí solas en este enfoque, sino lo que hace es ayudarnos a decidir mejor o a decidir entre tantas oportunidades. Entonces, en la siguiente diapositiva queremos ver cómo encontramos esas oportunidades o sí, si pasamos a la siguiente slide, Albert. Sí, aquí queremos ver eso, cómo la IA encuentra esas oportunidades dentro de las verticales y entre las verticales. Entonces, aquí hacemos mediante un sistema de matching y lo que decía, no hablamos de un solo sistema de matching, sino de un matching a dos niveles. El primero es el matching vertical, es el más específico, quizá es la reutilización que más fácil identificamos o como han ido presentando cada verticales se adapta a cada ámbito específico. No se analiza igual un subconjunto industrial que un excedente energético o un recurso hídrico. La IA aquí tiene en cuenta aspectos como la compatibilidad, el excedente, la calidad, los requisitos técnicos y sobre todo la territorialidad una vez más. Y como hemos ido viendo, cada vertical aquí tiene sus propias reglas. Por poner un ejemplo muy simple, en materiales se puede evaluar si un subproducto puede servir para otra empresa receptora. Pero aquí viene la parte más interesante que está quizás en el nivel 2 que proponemos, que pasamos a un matching más transversal. Aquí se empiezan a conectar las verticales entre sí. Ya no miramos solo un tipo de recurso, también tenemos en cuenta las demás, sobre todo, otra vez, el contexto territorial. Es decir, construimos oportunidades mucho más complejas que las que podemos detectar quizás a simple vista o con verticales por separado. En la siguiente diapositiva, aquí hemos puesto un ejemplo más práctico, más visual, de energía conectado con almacenamiento o parkings también puede ser. Aquí imaginamos que una comunidad energética ya registrada en Circulink genera unos excedentes de energía durante determinadas horas del día y gracias a los datos definidos previamente, como antes ha comentado Lucía, los podemos visualizar o los podemos machear con otros registros que tengamos. Hasta aquí siempre tenemos un dato, el excedente de energía. Pero resulta que muy cerca quizás se registra un almacén, un parking o un locker, por ejemplo, que tienen un consumo energético compatible. Entonces la IA cruza ambas informaciones, comprueba que estén próximos, que el perfil energético pueda encajar, que pueda tener un cierto sentido. Entonces aquí genera una recomendación. Aquí la IA no nos dice simplemente a este recurso le sobra energía. Lo que nos dice es, aquí hay una oportunidad para que este almacén o este parking aproveche ese excedente que está creando esta comunidad energética. Además, aquí lo interesante es que aparte de proponer el match, da un razonamiento, una explicabilidad del matching. Por ejemplo, en este caso existe, como podemos ver en el lateral derecho, existe proximidad, los horarios son compatibles o porque el tipo de consumo puede ser aprovechado por otro recurso. Y ese es el valor de la KPI que le queremos dar. Aparte de conectar los puntos de la base de datos, por así decirlo,
darle esa capa de explicabilidad, como vamos a ver en la siguiente y última diapositiva de este apartado. Eso es, aquí. En esta diapositiva lo que queremos hablar es de lo interesante de todo esto, que aparte de hacer los matchings, que es lo que buscamos, nos da ese tipo de explicabilidad o priorización de los matchings. Muchas veces, cuando hablamos de inteligencia artificial, no se entiende o no lo leemos como una caja negra que pasan cosas y nos devuelve cosas. Entonces queremos evitar un poco que no sean trazables las oportunidades que se están creando. Eso, estamos buscando justo lo contrario, que cada oportunidad venga acompañada de una explicación, que el usuario sepa qué criterios se han tenido en cuenta o qué factores han pesado más en la toma de decisiones y qué aspectos quizás todavía requieren una valoración técnica antes de tomar una decisión. En esta capa buscamos que, aparte de que sea una herramienta de ayuda que nos permite encontrar oportunidades que probablemente pudieran pasar desapercibidos a simple vista o mirando estos datos de forma manual. Y eso es precisamente quizá lo que engloba todas las verticales de Circulink. Pasar de tener datos dispersos a disponer de oportunidades transversales, concretas y comparables para las empresas y para los territorios. Con esta parte terminamos el apartado de la IA con el HIGS. Aquí hemos puesto un pantallazo de cómo es la plataforma de Circulink, con un índice de diferentes verticales, donde en el apartado de logística viene más explicado todo este matching que hemos comentado. Y para cerrar con el webinar, le paso la palabra a Clara. Muchas gracias, Ayo. Bueno, solo quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hoy. En general, pues la economía circular lo que persigue es ayudarnos a usar mejor los recursos. Cuando la aplicamos al ámbito de los entornos industriales es cuando se habla de simbiosis industrial, que es en lo que estamos basados. Y como hemos visto a lo largo de todo el webinar, hay muchos ejemplos ya existentes sobre distintas aplicaciones en el ámbito del agua, de la energía, de la logística y de los materiales. El ámbito que hace que Circulink sea innovador es que generalmente, aunque hay plataformas que tratan algunas de esas verticales de forma aislada o incluso algunas de ellas tratando de manera simultánea, en el proyecto Circulink lo que hemos conseguido es una única plataforma que permite interaccionar las 4 verticales. Ahí está una de las grandes ventajas y de las grandes innovaciones con esa inteligencia extra que mencionaba yo hace un momento en esa cuestión de cómo saltarnos y salirnos de una de las verticales para conectar varias entre sí. Entonces, pensamos que esta plataforma puede realmente ser algo muy útil, ya que aunque a poco que se conozca lo que significa la economía circular en cuanto a los ahorros que puede suponer y a un mejor aprovechamiento de los recursos, como decía alguien, la realidad es que es complicado hacerlo si estás trabajando de manera aislada, si no tienes conocimiento de lo que ocurre a tu alrededor. Así que la segunda gran aportación es en sí misma esa plataforma, esa herramienta que buscamos ofrecer para que los territorios tengan una manera de ayudar a sus componentes, a sus empresas, a sus instituciones, a sus ciudadanos, de aprovechar mejor esos recursos y de hacerse más resilientes. Así que muchas gracias a todos por asistir, espero que os haya resultado interesante. Y bueno, continuaremos trabajando para poner esta plataforma a disposición de quien quiera usarla y esperemos que consigamos que tenga un gran impacto. Albert, no sé si quieres comentar algo más. No, todo correcto. Que muchas gracias a todos por asistir y nos vemos a la siguiente.